Muy buenos días a todos, bienvenidos a este webinar. Y para los que no me conozcáis, mi nombre es Ana Mazo, soy Product Manager de CCTV en IBD. Y nada, pues tengo el placer de presentaros hoy una de las revoluciones tecnológicas más esperadas del año, que viene de la mano de Dahua, que es la nueva familia Eureka 3.0. Antes de comenzar y entrar en materia, pues me gustaría que ya me estás diciendo que me escuchas perfectamente ya, así que bien. Y bueno, como ya sabéis, estamos utilizando la herramienta GoToWebinar. Entonces, durante toda la sesión vais a tener los micrófonos silenciados, pero queremos que este webinar sea lo más interactivo posible. Así que en la pestaña que veis arriba de preguntas, o en el chat, pero mejor en preguntas, podéis ir escribiendo todas las dudas técnicas o comerciales que os vayan surgiendo a lo largo de la presentación. Al final de la sesión reservaremos como 10-15 minutos para leerlas y responderlas en directo, tanto yo como mis compañeros de Dahua que están conectados también. Y bueno, recordaos que la sesión se está grabando, que será enviada por el correo electrónico donde os hayáis registrado para repasarla cuando queráis. Igualmente se sube a nuestra plataforma de IBD Global, ¿vale? Y nada, pues hoy vamos a analizar a fondo la nueva serie de Eureka 3.0 de Dahua, pero lo haremos desde vuestra perspectiva, porque como este nuevo hardware y el motor de inteligencia artificial de Xinjiang, que ya hemos oído hablar ya varios meses de Xinjiang, pues os permite cerrar proyectos de seguridad perimetral más rentables y sobre todo cómo erradicar de una vez por todas esos fallos típicos de la tecnología térmica de rango medio en el mercado actual, ¿vale? A menudo cuando pensamos en una tecnología térmica, pues desde un tipo a esta parte, pues nos viene a la mente la idea de proyectos de alta seguridad, infraestructuras críticas, presupuestos inalcanzables para un cliente medio, me refiero. Entonces, hoy pues venimos a desmontar ese mito. Con Eureka 3.0 tenemos una analítica térmica democratizada, que la combinamos con esa inteligencia artificial de Xinjiang, tanto en el canal térmico como en el visible. ¿Vale? Entonces, durante los próximos 30 a 35 minutos no os voy a aburrir con interminables hojas de datos. Lo que quiero es mostraros cómo esta gama resuelve los tres grandes dolores de cabeza que soléis tener para un instalador, pues las falsas alarmas, los problemas de visibilidad en entornos complejos como pues en este caso en España en verano, ¿no? Y el tiempo que perdéis configurando los equipos. Así que pues nada, arrancamos. ¿Vale? Estructuraremos la sesión en 3 bloques clave. Primero hablaremos una revisión así rápida del producto, donde veremos el salto del hardware de lo que teníamos antes a lo que tenemos ahora. Y porque en la competencia se ha quedado ahora un paso atrás en la relación calidad-precio, ¿vale? Después pasaremos a hablar de las funciones inteligentes, desgranando pues qué aporta este nuevo algoritmo de Xinjiang en la analítica real. Y por último, pues bueno, unos escenarios típicos de aplicación práctica para optimizar esos presupuestos y ganar más licitaciones. Bueno, pues aquí tenemos un poco la radiografía de la serie V1, que es la nueva, ¿vale? Cuando veáis las cámaras al final del todo la referencia que pongan V1, estas son las nuevas, que es la que estamos hablando, las 3.0, ¿vale? Como instaladores senior que sois, que sabéis el equilibrio entre una cámara térmica híbrida en este caso es fundamental. No nos sirve de nada tener una buena óptica térmica si luego pues el canal visible es deficiente, ¿no? Entonces, Dahua lo que ha hecho ha sido configurar aquí un bloque impecable, porque combinamos la resolución térmica de 256 por 198 combinada con una óptica visible de 4 megapíxeles, pero sobre un sensor esta vez de 1/1,8. Entonces, os pido que os quedéis con este dato porque es clave para vuestros argumentos de venta. Esto supone que estamos hablando de un 110% más de área de detección que los sensores estándar, de un tercio o de un medio, que es lo que monta la competencia y lo que tenía antes Dahua, ¿vale? En cuanto a su rendimiento, bueno, pues contamos con iluminación dual, que nos permite esa combinación de imágenes a color con baja iluminación o directamente activar el IR dependiendo de la situación. Como sabéis, son también ahora ya cámaras TIOC y eso implica, bueno, TIOC son 3-in-1 cámara. En este caso lo que nos permite también es tener esas luces estroboscópicas de colores rojos y azules que se activan cuando se detecta un intruso. Cuenta con micrófono y altavoz integrados para dar ese soporte de disuasión activa también. Y luego a nivel de instalación, fijaos en los detalles que ahorran costes, ¿no? El chasis con protección estructural de IK 10, tratamiento anticorrosión certificado de 240 horas en la cámara de niebla salina, que eso es ideal pues eso, para entornos costeros, industriales, etc. También un rango de voltaje tolerante que acepta entre 12 y 24 voltios para evitar esas caídas de tensión en tiradas largas. Y también contamos, si lo veis, con una salida de potencia auxiliar de 12 voltios. En lugar de cablear una fuente externa para un foco adicional, pues un sensor volumétrico o un relé, pues la propia cámara os proporciona esa energía en el mismo punto donde la montamos. Y en cuanto a las analíticas,
vemos que estas cámaras ya cuentan con SYNC-AM, lo que nos permitirá llegar a mucha más distancia de detección, luego veremos. Además, ya podemos combinar esas reglas para reducir falsas alarmas. Y contamos también con un filtro de reflexión, como filtro de camiones, grúas, para que la temperatura alta de un motor pues, no sea tenida en cuenta a la hora de la analítica. ¿Vale? Esto, digamos que es grosso modo lo que es la cámara. Vamos a ir en detenimiento a contar poco a poco cada una de las características, ¿vale? Es fundamental que no confundáis esta serie, que es la V1, como os decía, con la anterior, que se llamaba, la referencia es igual, pero termina en S8. Bueno, hay un cambio de referencia que luego os contaré al final, pero vamos. El salto, si veis, no es un salto estético, ¿vale? Es de rendimiento puro. El parámetro clave aquí es el NTD, como veis ahí, que pasamos a, que es la sensibilidad térmica. Hemos bajado de los 40 milikelvin de la S8 a unos espectaculares 25 milikelvin en la V1. ¿Qué significa esto para vosotros, para el día a día? Pues que en noches cerradas con apenas contraste térmico, donde la S8 se entregaría una masa gris borrosa, pues la V1 define los bordes del objetivo de manera muy nítida, ¿vale? Permitiendo a esa analítica trabajar con precisión. Además, el canal visible duplica su tamaño del sensor, como hemos visto antes. Además, pasamos del Wide Dynamic Range digital por software que tenía el anterior a un Wide Dynamic Range real de 120 dB. Y se incorpora esa disuasión activa que os mencionaba con ráfagas rojas y azules, aumentando también la distancia de detección por encima del 30% gracias a este nuevo modelo de IA de SYNC-AM, ¿vale? Es importante también destacar, como os he puesto ahí en la presentación, que tenemos 21 reglas en cuanto a la parte termográfica, vamos, en la parte de medición de temperatura, que pueden ser configuradas al mismo tiempo. ¿Vale? Los rangos de detección de temperaturas ampliados también, que ya llegamos hasta 650 grados, los nuevos modelos que ahora todos miden temperatura, pero que no son termográficos, pero tienen menor precisión, como vemos ahí, de más o menos 8 grados de precisión, ¿vale? Y llegamos hasta 150 grados. O sea, digamos que ahora todas las cámaras que tenemos en el portfolio de DAFA van a ser termográficas, lo que pasa es que una con mayor o menor precisión, ¿vale? Fijaos también en las distancias de protección perimetral, que sería 1×10 en el modo general, luego hablaremos bien del General Mode y Large Scale, o sea, el modo general y el modo a largo alcance. En el modo general estaríamos hablando de que si tenemos una cámara de 3 milímetros, habría que multiplicar por 10 la distancia y tendríamos hasta 30 metros de detección. Si utilizamos la larga escala, ya llegaríamos hasta por 1×13, en este caso, pues 39, frente a los 21 que teníamos antes, 21 metros, ¿vale? Esto, como digo, lo veremos más adelante, es como un grosso modo de que veáis las diferencias entre la antigua y la nueva. Y si vamos a lo que os encontráis en la calle, cuando competís en precios, si miramos el modelo equivalente del principal competidor del mercado, veréis dónde DAFA marca la diferencia técnica. El competidor sigue destacando sus sensores de 1/2,7 pulgadas y la iluminación básica. La Eureka 3.0, como os decía, nos ofrece ese sensor de 1/1,8, Wide Dynamic Range real y sobre todo esa disuasión activa con la TIO, con esas luces rojas y azules, mientras que ellos se limitan pues, a la luz blanca, ¿vale? O al IR. Fijaos también en esas distancias perimetrales, como os decía antes, que ahora podemos llegar mucho más lejos con los mismos milímetros de la cámara. Y bueno, aquí, aunque parezca un tema puramente comercial, el embalaje libre de plásticos tiene una derivada económica para vosotros, ya que cada vez son más las corporaciones, las plantas logísticas y las licitaciones públicas que exigen normativas estrictas de esta gestión de residuos, sobre todo en obra, ¿no? Al sustituir los plásticos, sustituyen esos plásticos por cartón prensado y materiales degradables PLA. Entonces, minimizamos así el coste de reciclaje, retirada de residuos en las instalaciones de vuestros clientes y sumamos puntos también en proyectos que se requieran esas certificaciones verdes. Y bueno, esto ya me parece, para mí es oro para vuestro departamento técnico, ¿no? Este diseño tamper free, esperad que os pongo el vídeo, pues está pensado para ahorraros de preconfiguración en la oficina, ¿no? ¿Cuánto tiempo, por ejemplo, de media podemos tardar en el taller, bueno, en la oficina, ¿no? Configurando un lote de 10, 15 cámaras o las cámaras que sean. Al final nosotros lo que queremos es tenerlo preconfigurado, por lo menos ponerle la IP, pues un usuario y contraseña. Bueno, ¿cuánto podemos tardar? Pues mira, lo suficiente para que si me lo ahorro, pues estoy mejor para otras cosas. Entonces, con el sistema este tamper free, pues ese tiempo lo reducimos a la mitad porque es que ni siquiera tenéis que desprecintar el producto. Al final, con este sistema ya no que hay que quitar la caja, abrirla, sacar los corchos, inicializar la cámara, volver a guardarla, nunca se guarda igual que la guardó en fábrica alguien. Entonces, bueno, y luego aparte arriesgaros a que falta algún accesorio cuando lleguéis allí.
Entonces, bueno, pues esta pestaña troquelada que tenemos con acceso directo al puerto PoE nos ayuda bastante a eso, ¿vale? Conectamos el latiguillo en el rack de pruebas, direccionamos las IPs, cargamos los parámetros de base del proyecto y ya está. La cámara va directamente a la furgoneta del instalador, se instala y lista para poner, ¿no? Un consejo, eso sí, cuando le estéis dando de alta, si le vais a poner, pues que no la pongáis mucho tiempo, porque al final eso, pues, si se deja encendida durante horas, pues hay un recalentamiento, ¿vale? Eso simplemente es, pues eso, para poner la IP y lo vuelves a dejar tal y como estás y punto. Pues todo eso que nos hagamos. A mí esto me parece una tontería, pero no es ninguna tontería, vamos. En el vídeo hemos visto que lo hace con la Bullet, pero también con el formato Turret tenemos esta opción, ¿vale? Vale, bueno, pues una vez visto este plano general de la gama, ahora vamos a entrar en las tripas realmente del equipo, ¿vale? Vamos a analizar por qué este hardware se comporta de forma distinta sobre el terreno. Vamos a ver las diferencias, cómo podéis defender esas características entre vuestros clientes más exigentes. Entonces, bueno, pues como profesionales de la seguridad, sabéis perfectamente que el tamaño del sensor lo es todo cuando la luz escasea. Y al montar un sensor de 1/8 de pulgada, en lugar del habitual de 1/2,7, ganamos ese 110% más de superficie de captación de luz. Y en una cámara híbrida, como es el caso, pues esto para mí es crucial. Entonces, la analítica en la parte térmica detecta el objetivo de larga distancia, a larga distancia vamos, pero cuando la CRA realiza la verificación, la videoverificación, a través del canal visible, necesita nitidez para identificar pues, rostros, ropa, matrículas, color de coche, lo que sea. Este sensor, además, reduce drásticamente el grano y el ruido digital en baja iluminación. Cuando hay baja iluminación se ve muchísimo mejor, ofrece imágenes de color nítidas, donde otros sensores estándar pues solo muestran pues, píxeles que a lo mejor pueden estar un poco incluso borrosos. ¿Vale? Y bueno, pues huyamos de esas soluciones con Whiting Luminance Digital, que suelen montar las gamas económicas. Ya tenemos, porque al final el Whiting Luminance Digital sabéis que lo procesa mediante software, es un postprocesado, perdón. Lo que genera esos artefactos, ralentiza la tasa de refresco, penaliza así el tema de la analítica, ¿no? Cuanto peor se vea, pues peor la analítica, básicamente. Entonces, en la Eureka 3.0, ¿qué tenemos? Pues integramos ese Wide Dynamic Range de 120 dB, que eso ya es por hardware, ¿vale? Entonces, en escenarios críticos como una cámara térmica vigilando un portón o de chapa brillante con el sol de cara, o la entrada, yo sé, de un túnel de lavado, pues el sistema compensa esos fogonazos de luz y las sombras extremas de manera simultánea, manteniendo esa integridad de los detalles pues, en toda la escena, tanto donde brilla mucho como hay mucha oscuridad. ¿Vale? Bueno, para mí eso es fundamental. La flexibilidad en la iluminación también es clave para adaptarnos al entorno. Entonces, en este caso contamos una iluminación dual que podemos conmutar desde el modo de iluminación, podemos tener un despliegue discreto, ¿no? Mediante el infrarrojo tradicional, como siempre hemos tenido, que es ideal para perímetros residenciales o zonas donde no queremos generar contaminación lumínica ni alterar el intruso, que muchas veces cuando salió la cámara de TIOC, pues la gente se quejaba, o sea, los instaladores, los clientes finales más bien se quejaban mucho de eso, ¿no? De que que se ponía la luz blanca y es que yo no quiero que se vea que aquí hay una cámara, ¿no? Entonces, pero también podemos eso, tener el modo IR o tener activo todo el rato la luz blanca, porque a lo mejor quiere ese cliente que esté siempre de manera disuasoria puesto ese LED. Si el cliente, eso, como digo, pretende registrar el vídeo a todo color, alta calidad durante la noche para facilitar eso, las búsquedas, las investigaciones a posteriori o la identificación forense. Y luego también podemos tener un mix, es decir, como la TIOC, cuando tienes en blanco y negro, pero cuando detecta que hay un intruso, pues conmuta a color, ¿vale? Podemos hacer las tres cosas. Y aquí, bueno, aquí es donde superamos por completo los sistemas basados únicamente en focos de luz blanca de cortesía, porque la serie de Eureka 3.0 ya incorpora esta tecnología TIOC, como digo, con las luces estroboscópicas rojas y azules. Y aquí os lanzo una pregunta, ¿no? Bueno, una pregunta, no me vais a contestar porque no tengo para mirarlo, pero os lanzo una situación técnica, ¿no? Que seguro que os ha pasado en alguna otra ocasión, que instaláis la cámara en un perimetral con el foco de luz blanca y el primer día de niebla densa o de lluvia así que es muy intensa, el cliente os llama quejándose de que la cámara se ha autodeslumbrado por su propio foco. Eso pues pasa, vamos, a mí me ha pasado, ¿no? Entonces, ¿por qué ocurre esto? Lo sabemos todos, al final rebotan las microgotas del agua en suspensión y crea una pantalla ciega, con lo cual la cámara no ve. Entonces, las frecuencias estas de color, de luces rojas y azules, rompen esa barrera climatológica
siendo infinitamente más visibles, por eso la policía pues tiene este color de luces y todo esto, ¿vale? Entonces genera además ese impacto disuasorio porque a lo mejor el intruso puede pensar efectivamente que se trata de una patrulla policial o seguridad privada o lo que sea, ¿vale? Entonces aseguras también que esa disuasión se vea sin cegar ese canal óptico que estamos hablando que con la luz blanca ocurre. Vale, aquí mencionaros que pues, el audio ya es bidireccional. Este audio bidireccional de nada sirve en exteriores si el ACRA solo escucha un zumbido del viento o el tráfico de una carretera que esté al lado o lo que sea. Entonces, Dahua lo que ha hecho ha sido diseñar por completo la sección del audio, introduciendo ese Dual Mic Array de alta sensibilidad combinado con el procesador DSP que ejecuta algoritmos propios de cancelación del ruido acústico. Entonces, el sistema es capaz de aislar esas frecuencias de la voz humana y atenuar de forma dinámica los ruidos del exterior, ¿no? Los parásitos ambientales. De esa manera garantizamos pues, una intercomunicación real y bidireccional que sea inteligible. Entonces, fijaos en los datos, aquí podemos ver, bueno, son datos empíricos del laboratorio, que si tomamos como referencia una conversación estándar a un nivel de voz normal, que sería unos 65 decibelios, esto es lo que os quiero decir aquí, pues un micrófono simple pierde su eficacia y se satura de ruido a muy pocos metros. Sin embargo, bueno, pues con el array de doble micrófono de la Eureka 3.0 de estas cámaras, pues somos capaces de capturar y extraer el audio limpio a una distancia de hasta 25 metros. Esto nos permite utilizar la cámara no solo para vídeo verificar de forma visual, sino para capturar pruebas de audio estables y realizar advertencias. Al final, pues también puedes hablar por la propia cámara, ¿vale? Y podemos realizar advertencias de voz de manera eficaz a intrusos que aún están lejos del punto de montaje, de donde esté la cámara. Vale, y bueno, esta es la típica característica que demuestra que el equipo está diseñado bien, que está diseñado por ingenieros que han escuchado a los instaladores. Y bueno, pues cuántas veces os ha pasado, ¿no? Que estando subidos a la escalera a 4 metros de altura a tomar por saco de la vida, os dais cuenta de que el proyecto requiere un accesorio extra en ese poste, como un detector volumétrico de respaldo, un micrófono de alta ganancia o un relé, como decíamos antes, y os toca volver a tirar la manguera de alimentación. Bueno, pues con estas cámaras que ofrecen además ya esa salida directa de 12 voltios de hasta 150 miliamperios, que alimentamos el periférico directamente desde la cúpula de la cámara. Ahorramos cableado, canalización y fuentes de alimentación adicionales en la cabecera. ¿Vale? Esto, pues eso, esto viene muy bien y es importante tenerlo en cuenta que lo lleven. Y nada, por hablar un poquito del IK10, pues bueno, cuando instalamos en perímetros desatendidos, ¿no? O naves vulnerables, el vandalismo al final pues es un riesgo, ¿no? Es un riesgo real. Y aquí, esto es un informe del laboratorio de Dahua, del laboratorio oficial, donde la carcasa cuenta con esa homologación IK10 real, habiendo soportado, pues en este caso, son impactos directos de 20 julios, que es el equivalente como un golpe seco a 40 centímetros. Aquí se dice básicamente que en los ensayos, pues todas las caras del chasis del equipo no sufren deformaciones ni pérdidas en la estanqueidad, ¿vale? Sigue ese sellado está garantizado y que pues eso garantiza que una agresión pues no tumbará la cámara, ¿vale? Bueno, pues dejando atrás un poco el hardware, que es lo que hemos estado viendo hasta ahora, y metiéndonos, ahora nos vamos a meter de lleno a lo que es el software, ¿vale? Y la inteligencia artificial que vamos a ver de SynHan. Vamos a analizar cómo trabaja la analítica perimetral IVS bajo este nuevo ecosistema de Dahua. También vamos a analizar un poco cómo lleva el tema de la temperatura y vamos a ver qué modelos tenemos de Eureka. Entonces, bueno, pues en esta diapositiva, que es una interfaz de configuración web, ya no nos limitamos a una analítica perimetral genérica. Es decir, pues veis que pone general, ¿no? Si yo le pongo general, que es el que está recomendado realmente, bueno, podemos hacerlo, pero también disponemos de otros 4 motores especializados según el escenario. El primero, el modo general, es el que equilibra la detección con una tasa de falsas alarmas bajísimas en entornos estándar. Este es el que deberíamos usar normalmente, ¿vale? Luego tenemos el modo de gran escala, que llaman Large Scale, de AI Models. Ese es el algoritmo de visión profunda de SynHan, ¿vale? Diseñado para forzar la distancia de detecciones al máximo. Es decir, en este modo no pueden convivir las analíticas del canal visible y el térmico porque estamos forzando a una distancia muy superior. Lo vamos a ver luego.
baja esa tasa de precisión, pero compensa porque llegamos mucho más lejos. Al final no siempre vamos a poder poner la cámara donde queramos, o muchas veces llegamos a un sitio y vemos que teníamos que haber puesto la cámara en otro lado y la hemos cagado. Entonces, bueno, se puede activar, tenemos esa opción de activar el modo de larga distancia y podemos llegar a más distancia. ¿Vale? Pues eso, si lo activamos es para llegar a distancias por algún motivo en particular como es. Luego está el modo parking lot, que ese lo que resuelve es ese dolor de cabeza clásico de los parkings logísticos, ¿no? Que ignora los cambios térmicos de los camiones que llevan horas parados, pero que se van enfriando gradualmente. Entonces, pues eso lo que conseguimos con este modo es evitar esas falsas alarmas por estas activaciones. Y luego tenemos el modo que hemos traducido al español, ¿no? Escalado de muro, que lo llaman scaling wall, si lo dejáis en inglés, que está programado con análisis de comportamiento, ¿vale? Para saltos verticales de muros. De esta manera optimizamos la respuesta ante intrusiones por ese escalado, ¿vale? Y bueno, analicemos las distancias de cobertura con el sensor térmico ahora. Si trabajamos con la lente habitual de 3,5 milímetros, cubrimos, como vemos ahí, un total solvencia en perímetro de 35 metros. Pero si activamos el modo de larga escala, como os decía, el algoritmo ya nos permite estirarla hasta 45,5 metros. Si vuestro proyecto maneja distancias mayores, pues saltando a la lente de 7 milímetros cubrimos 91 metros. Y con la de 10 milímetros, como veis, 130 metros. Esto os da un argumento de ingeniería pues, brutal. Podéis cubrir perímetros más extensos, reduciendo el número total de postes, zanjas, cámaras, lo que ya sabemos, ¿no? Haciendo vuestro presupuesto imbatible frente a otros competidores, como ya hemos visto, ¿vale? Que necesitan duplicar esos equipos para cubrir las mismas distancias. Como veis, esto estamos hablando de... ¡Ay! Que no está puesto el vídeo. Os lo pongo ahí. Como veis, estamos hablando de térmica, de la parte visible, o sea, de la parte térmica del IVS, ¿vale? Estamos haciendo la analítica de IVS en el canal térmico. Si tenemos el modo general, vamos a llegar a una precisión de hasta el 99%, ¿vale? Y llegamos a las distancias de 1/10 con respecto a los milímetros de la cámara, ¿vale? Para grosso modo. Si nos vamos a la gran escala, que como digo, ¿cuándo nos puede ocurrir eso? Pues, oye, hemos montado la cámara, me doy cuenta que necesito cubrir una zona que realmente con el modo general no llego, pues tengo la opción de poner el modo escalado, pero bajo un poco esa tasa de detección, que llegamos al 90%, pero, sin embargo, llegamos mucho más lejos, ¿vale? Os he hablado del canal térmico, pero lo mismo en el canal visible. Tenemos tanto el modo general, esperad que os ponga el vídeo, ¿vale? Tenemos tanto el modo general, que detectamos esas distancias que estáis viendo ahí, ¿vale? Se están aplicando esas mismas ventajas que tenemos en Xinjiang en la parte térmica, se están aplicando al canal visible. Dependiendo de la lente focal, pues el modelo seleccionado podemos estructurar analíticas de protección perimetral que van desde los 28 metros, como estamos viendo, en ópticas angulares de 2,8 hasta llegar hasta 120 metros en 12, bueno, hasta 156 en el caso de largo alcance, en los 12 milímetros, ¿vale? Tenéis una doble seguridad de cobertura métrica con un solo dispositivo, pues podéis cubrir todo eso, dependiendo de la situación que os ocurra, ¿vale? Y bueno, vamos a detenernos aquí un poco porque esta es la herramienta definitiva para solventar el mayor problema de la tecnología térmica en nuestro país. ¿Vale? Y aquí os hago una pregunta técnica obligada que seguramente ya habéis sufrido en vuestras propias carnes. ¿Qué es lo primero que le ocurre o qué es lo que falla en una cámara térmica convencional cuando el asfalto de una campa o el hormigón de una nave se pone a 40 grados a la sombra en pleno agosto? O bueno, mismamente yo ayer que estuve en Bilbao con 43 grados, o sea, eso era inviable. Entonces, ¿qué es lo primero que os pasa? Voy a dejar tiempo para que penséis. Bueno, pues efectivamente, ¿no? Que perdemos ese contraste por completo de una cámara térmica, ¿vale? El intruso desaparece en la imagen cuando va pasando porque la diferencia térmica es mínima o nula. Entonces, se mimetiza esta persona con el suelo ardiente, pues dejando todo el perimetral desprotegido, ¿no? Entonces, ¿cómo lo soluciona Rajo en este caso? Pues lo solucionamos de raíz con la fusión. ¿Qué es la fusión? Pues antes veíamos la fusión del canal térmico y el canal visible, fusionábamos y simplemente era, pues oye, decíamos, llevamos años diciendo que esa fusión, bueno, pues te permite que solo que ocupe un canal, por ejemplo en el grabador, o que a lo mejor, pues simplemente, pues eso, tenemos la imagen térmica, pero con los detalles, ¿no?, que te aporta la visible.
Pero a día de hoy, con el tema de las analíticas, ya no es solo para que quede bonito, sino que cruza esos metadatos analíticos de ambos canales y en tiempo real. Es decir, si el canal térmico pierde el contraste debido a esto que estamos hablando, esta radiación solar extrema en el verano, pues el canal visible toma ese control del análisis perimetral de forma transparente para mantener esa tasa de detección por encima del 97% en las peores olas de calor. Entonces, al final, ya no es solo bonito, ya no es, oye, tengo mi canal térmico con la fusión del visible para tener esos detalles que pierdo con el térmico, sino que además lo que me aporta es el tema de las analíticas, ¿vale? No junta las imágenes simplemente, sino que cruza esos metadatos de ambos canales, ¿vale? Bueno, y a nivel de programación, pues se acabó tener que configurar una sensibilidad global para toda la cámara, ¿vale? Que esto era lo que pasaba antes, ¿no? Que nos obligaba a comprometer pues, el rendimiento general, porque no es lo mismo algo que esté muy cerca que algo que esté muy lejos. Entonces, el nuevo firmware con estas nuevas cámaras de Eureka 3.0 os permite asignar un valor de sensibilidad específico, pues una escala del 1 al 10, de forma totalmente independiente para cada regla que tengáis de IUS. Vamos a tener hasta 10 tipos de reglas por canal, es decir, 10 reglas en el canal visible, 10 reglas en el canal térmico, ¿vale? Entonces, vamos a tener, como digo, de forma totalmente independiente para cada regla de IUS que dibujemos en la escena, vamos a tener esa sensibilidad que podemos establecer. Esto nos da un control total para hilar fino en entornos que ya son un poco más complejos. Y bueno, mirad este ejemplo. Esto creo, no es un vídeo. Vale, mirad este ejemplo. Es de aplicación real, ¿vale? Imaginad un perímetro con esa perspectiva. En la zona 1, que es la que está al fondo, los objetivos se ven pequeñitos, lejanos. Cuesta además discriminar un poquito, pues eso, su forma térmica y todo. Ahí configuraremos una regla con sensibilidad máxima, pues la de 10, y apoyada en algoritmos de normalización de tamaño de imagen. En cambio, que eso lo veremos ahora, ¿vale? En cambio, para la zona 2, que está en primer plano y pegada a la valla, pues la firma térmica es clara, entonces ahí podemos reflejar, podemos, en vez de pasar de 10, podemos relajar un poco esa sensibilidad para evitar falsas alarmas provocadas por pequeños animales, por vegetación cercana, pues forzando ya la analítica a discriminar estrictamente pues un patrón humano en este caso, o vehículos en otros casos, etc. ¿Vale? Entonces, máxima eficacia al fondo, cero falsas alarmas cerca. ¿Vale? Entonces ya podemos jugar con esas cosas. Vale, aquí, vale, pues para proyectos, por ejemplo, de alta seguridad, donde la CRA nos exija un filtrado impecable, también disponemos de la combinación de grupos de reglas. Es decir, podemos enlazar dos reglas lógicas mediante un condicional temporal. ¿Qué significa? Por ejemplo, la cámara solo genera un evento real de alarma si un intruso cruza primero la línea 1, el cruce de línea 1, que es perímetro exterior, imaginaos. ¿Esto es un vídeo? Sí, es un vídeo, espera, os lo pongo. Y acto seguido, pues después de pasar esa línea, vulnera la zona 2, la regla de intrusión 2, zona crítica de interior, ¿vale? Si lo pongo que sea, eso lo haga en un intervalo que podemos acotar entre 1 y 10 segundos, si digo, oye, esto me lo vas a hacer en 3 segundos, pues si no lo hace en 3 segundos no me da alarma, si lo hace en 3 segundos o menos, sí, ¿vale? Si un elemento activa solo una de las dos reglas de forma aislada, pues la alarma se descarta automáticamente reduciendo esos fallos, saltos de saltos por elementos fortuitos, como puede ser cualquier tipo de animal que cruza o que solo está pululando y no cruza donde quiero que cruce, ¿vale? Eso también es bastante útil y que ha sido mejorado. Vale. El gran enemigo de las analíticas en perspectiva, las proporciones, ¿no? Un conejo cruzando a 2 metros de la cámara ocupa los mismos píxeles que una persona cruzando a 50 metros. Entonces, lo que hay que hacer es la normalización del tamaño. Entonces, estas cámaras ya nos permiten, ¿no? Con esa normalización dibujamos 2 líneas de calibración geométrica que le enseñamos a la cámara cuál es la perspectiva del suelo, la parte lejana y la cercana, y a partir de ahí el algoritmo pues aplica un escalado proporcional, ¿vale? En tiempo real y a lo largo de toda la escena. Entonces, ignora de forma automática cualquier objeto que no guarde esa relación de tamaño tridimensional lógica con el ser humano, ¿vale? Eso es lo que es la normalización del tamaño. Y bueno, aquí es un pequeño vídeo como de... un pequeño vídeo en el que para refrendar todo esto que os estoy contando y detallando, pues vamos a ver una breve demostración
dinámica, donde podéis apreciar cómo el motor de Sinhan, que es el que hemos estado hablando durante toda la presentación, realiza esos encuadres de los objetivos perimetrales y descarta, en este caso, pues todo tipo de animales, como estamos viendo. Ya hemos visto los pájaros, también filtro de conejos, hemos visto también algunas ovejas antes con el humano al lado, y al humano sí que le cogía sí que le captaba que era una alarma. Aquí, pues esto está filtrando las falsas alarmas que nos proporciona los conejos en el campo. Aquí los filtros de las ovejas por el vallado, y me está detectando que los está detectando, pero no me está generando alarma, ¿vale? Estamos filtrando todo tipo de animales. También de perros. Vale, bueno, más o menos es un gran ejemplo este vídeo. Vale, ahora hablamos un poco de la prevención de incendios. Pues hemos estado hablando todo el rato hasta ahora del IVS, es decir, de la protección perimetral, tanto de modo general como en modo de larga escala, y de lo que aporta Sinhan en este caso, la mejora en los filtros y la mejora en la distancia, ¿vale? Ahora vamos a hablar un poco de la prevención de incendios y del mantenimiento preventivo, ¿vale? Que abre un abanico de negocio brutal en naves y en campas, por ejemplo. ¿Vale? Entonces, la Eureka, ¿qué nos va a permitir Eureka 3.0? Pues configurar el análisis térmico en dos variantes de distancia. Modo corto, que es optimizado para interiores de almacenes o parkings, donde hay muchos elementos que pretenden generar, o sea, que al final pueden generar confusión. Y luego modo larga distancia también, ¿vale? Que se optimiza para exteriores, para la prevención de huertas solares o vertederos, cuando al final el objetivo es detectar un incendio a muy larga distancia y que se detecte antes de que empiece a propagarse, obviamente. ¿Vale? También contamos con un modo de filtro de camiones, que eso es pues, para los tubos de escape, identificando que ese vehículo que desprende calor no debe dar alarma, y filtro también de reflexión. ¿Para qué? Pues para el reflejo del sol en un cristal o una carrocería en los coches, ¿vale? Y además, a través de la combinación híbrida, podemos programar hasta 4 lógicas de activación. Es decir, seguimos hablando de temperatura. Entonces, ¿qué lógicas puedo activar? Pues alarma si detecta calor o humo, cualquiera de los dos, ¿vale? Es decir, salta la alarma si el canal térmico detecta un punto caliente o si el visible detecta el humo, cualquiera de los dos. O podemos hacer que solo nos dé alarma por calor o solo por humo, o una combinación restrictiva de calor y humo. O sea, que no sé, al final, que sean simultáneas, ¿vale? Restrictiva de calor y humo simultáneos. Perfecto. En este caso, pues como para evitar falsas alarmas en industrias donde el humo o los focos de calor formen parte de ese proceso productivo normal, y que no dé alarma eso, sino dé alarma las dos cosas. Entonces, cuando se producen las dos cosas, entonces ya sí. ¿Vale? Y bueno, pues cualquiera que haya intentado poner detección de incendios térmico en una campa logística, o me imagino que muchos de vosotros lo habéis hecho, o una zona de carga, pues conoce este problema que viene en la presentación. Entra un camión o una carretilla elevadora, tras horas de trabajo, su bloque, la parte del motor o el tubo de escape están a muchos grados, ¿no? Entonces, la cámara tradicional salta la alarma dando una falsa alarma en este caso. Entonces, yo os pregunto, ¿cuántos de vosotros habéis tenido que acabar anulando o recortando esa parte de la escena, ¿no? Recortando zonas de detección críticas en campas logísticas, pues porque el tubo de escape de la maquinaria pesada os volvía locos con millones de falsas alarmas y decía, mira, me estoy hartando, a tomar por saco y quito esa parte. ¿Qué pasa? Pues que al final es frustrante porque te dejas zonas, ¿no? Que están ahora mismo, si lo quitas, pues estarán desprotegidas. Entonces, con este filtro de camiones, pues te evitas en estas casuísticas esto, ¿vale? Soluciona este tema de raíz. El canal visible analiza e identifica el patrón geométrico del vehículo industrial, pues en este caso pues un camión, un tor mecánico, una excavadora, lo que sea, y el canal térmico lo que hace es detectar ese punto caliente en esa coordenada exacta. Entonces, si la IA lo que hace es cruzar esos datos y le dice a la térmica, no, tranquila, que esto es fuego, no es fuego, ¿sabes? Es solo calor normal del motor del camión que está trabajando y punto. ¿Vale? Entonces, descartamos esas falsas alarmas y seguimos manteniendo esa protección en el resto de la campa, que sigue totalmente activa. Vale, bueno, y otra cosa también muy frustrante, ¿no? Es el sol, que es otro gran generador de falsas alarmas contra incendios, que se refleja en lunas de coches, en cubiertas metálicas, etc. Con esta serie
de cámaras, la Eureka 3.0, pues mitiga esto mediante un análisis de características, analiza las características de esa llama. Una llama que parpadea de forma errática y se expande geométricamente, mientras que una reflexión solar pues, se mantiene pues, con una firma térmica constante o se desplaza de manera lineal, como si fuera siguiendo el movimiento de un vehículo. ¿Vale? Entonces, gracias a este filtrado, por movimiento y comportamiento dinámico, el sistema discrimina los destellos solares, protegiendo la instalación sin generar esas falsas alarmas a los servicios de emergencia. ¿Vale? O sea, distingue los dos. Vale. Bueno, ¿y qué pasa si vuestro cliente solicita termometría pura? Es decir, para mantenimiento predictivo de cuadros eléctricos, de transformadores o de maquinaria crítica. Pues el equipo permite configurar hasta 21 reglas simultáneas mezclando puntos, rayas, lo que estamos viendo ahí, ¿vale? Puntos, rayas, rectángulo, elipse, polígonos, vamos, al final es puntos, líneas y áreas. Con una precisión excelente de más o menos 2 grados. Lo que estábamos viendo antes era la precisión de más o menos 8 grados, ¿vale? Que también lo podéis utilizar aquí, pero esto es como más ya para, pues eso, cuadros eléctricos, transformadores, maquinaria crítica. Lo verdaderamente potente para vosotros es que podéis programar alertas avanzadas, es decir, no solo se supera un umbral estricto, o sea, dame una alarma si tiene más de 60 grados, no, sino que podemos hacer más cosas, o sea, no solo si supera ese umbral, sino por comparativa diferencial entre dos fases eléctricas o por pendiente de subida. Si un componente empieza a calentarse de forma anómalamente rápida, pues la cámara os avisará con minutos o horas de antelación, antes de que el cuadro pues, llegue a arder o sufra cualquier tipo de avería crítica. ¿Vale? Tenemos esas opciones. Bueno, he hablado de 21 reglas simultáneas, estoy hablando de termográfica. Las otras reglas que os decía, que eran 10 de reglas simultáneas, eran las de US, la de protección perimetral, ¿vale? Y estamos llegando un poquito, no sé qué hora es. Sí, estamos llegando ya al fin. Os aconsejo que hagáis una captura de pantalla de esta diapositiva, ¿vale? No pasa nada porque os lo vamos a pasar el vídeo grabado, pero esta diapositiva es como vuestra guía fundamental para el diseño de ingeniería de proyectos. Es decir, como instaladores resabiados, sabéis que las hojas de datos a veces pues omiten ciertas cosas, pues como, oye, si activas, me acuerdo, ¿no? Si activas a QPIC, no tienes esta cosa. Si activas al H265, no sé qué cuánto, cosas que si no lo sabes hasta que no te pones a configurar, a instalar y a cabrearte, vamos. Entonces, bueno, pues eso, os recomiendo que cojáis y capturéis esta diapositiva, porque aquí vemos si cuando se activa una función se desactiva otra, ¿no? Esta tabla de concurrencia os muestra con total transparencia qué podéis combinar en tiempo real con esta Eureka 3.0. Fijaos, por ejemplo, que podéis activar simultáneamente la analítica perimetral en la térmica, o sea, en la parte térmica podemos hacer la analítica perimetral de manera modo general y también, adicionalmente, la medición de temperatura de maquinaria y la detección de incendios por calor, ¿vale? Es decir, que con una sola cámara y una sola dirección IP le estáis resolviendo al cliente 3 problemas de seguridad y de ingeniería a la vez, ¿vale? Como hay ciertas cosas que no se pueden hacer, por ejemplo, si yo activo larga escala, no puedo tener analítica de vídeo de perimetral en la cámara visible, ¿vale? Y viceversa. Pero bueno, como digo, aquí está todo resumido para que podáis consultarlo cuando queráis. Y por último, para cerrar el diseño comercial de vuestras ofertas, pues aquí tenéis desglosada toda la gama de formatos, como estáis viendo la turret o la tubular, la bullet, perdón, con focales que se adaptan a todas las características, ¿no? Estamos viendo desde 2 milímetros en la parte de turret hasta 7 milímetros y en la parte de bullet desde 3 hasta 10 milímetros, ¿vale? Con las correspondientes distancias dependiendo si utilizamos larga escala o modo general, como hemos visto, ¿vale? Un apunte rápido sobre el código de producto que os mencionaba antes. ¿Os acordáis que os decía? Ahora ya, antes era S8 solo y ahora ya con V1 al final. Estas son las cámaras que son las nuevas, que son todas las características que os he contado hasta ahora, ¿vale? El apunte rápido sobre el código de producto para que no os equivoquéis al pasarlo a vuestro comercial de IBD. Los modelos que terminan con las siglas LB, ¿vale? Antes esta L no existía. Ahora ya sí. ¿Por qué? Porque ahora todas las cámaras van a ser termográficas, pero como hemos hablado, esta, la de la L, va a tener una precisión menor, más o menos 8 grados, y la temperatura que va a medir va a ser desde menos 20 grados hasta 150 grados, ¿vale? Las LB. Luego las otras, las que son TB, que siempre han sido TB, ¿vale? Antes eran solo la B y TB.
ahora ya LB y TB, ¿vale? Entonces, las que son TB sí que son las termográficas puras y duras, que tienen una precisión mucho mayor de más o menos 2 grados y podemos llegar desde menos 20 grados hasta 650 grados, ¿vale? Y bueno, o sea, estas ya que son de más precisión, pues son perfectos ya para mirar los transformadores de alta tensión o para que sepáis cuál podéis prescribir, ¿vale? Dependiendo de utilizar uno u otro, tenéis que poner el LB o el TB, ¿vale? Y con esto finalizamos la revisión técnica profunda de esta serie de Eureka 3.0 de Dahua. Y como sabéis, bueno, como hemos podido comprobar, es una gama de entrada, pero es que el precio es muy asequible. Hereda funciones de ingeniería de gamas críticas, como el motor de IA de Shinkan y la función esta de fusión que os he comentado antes, para cuando hay calor extremo. Y bueno, pues contaros también que en IBD tenemos con stock inmediato de este tipo de cámaras, de soluciones. En nuestro departamento técnico está formado, el comercial también, listo para ayudaros a validar cualquiera de vuestros proyectos. Y bueno, pues contamos también con un equipo por detrás que os puede ayudar en general también, ¿vale? Y tal y como os prometí al principio, pues abrimos ya oficialmente el turno de preguntas. Voy a ir abriendo yo el panel de GoToWebinar para leer las dudas. Tengo yo, aquí veo, a ver, la primera pregunta, que está solo, que creo que solo la puedo ver yo. Vale, nos pregunta si las analíticas perimetrales de la serie V1 están completamente integradas con las receptoras. Sí, la serie Eureka 3.0 está totalmente integrada, ¿vale? Envía no solo el evento, sino también esos metadatos, ¿vale? No sé si ahora estamos abriendo el turno de preguntas. Está también Dahua con nosotros, si quiere añadir algo más a mi respuesta o lo que quiera, ¿vale, Fabio? Entonces, bueno, la respuesta sí, están integrados con la CRA, tanto visualización como metadatos. Vale, aquí preguntan que cuántas reglas de IUS puedo poner en la cámara. ¿Solo en la térmica o también en la visible? Bueno, como he comentado antes, las reglas de IUS puedes poner hasta 10 reglas. 10 reglas, pero por canal, ¿vale? Tanto en el canal visible como en el canal térmico, 10 reglas en cada una, simultáneamente. Y luego, si estamos hablando ya de temperatura, ya hemos visto que hasta 21 reglas, ¿vale? A ver. Vale, dice aquí. Has dicho que la fusión de IUS combina el canal visible y el térmico en verano. Si el canal térmico se satura por el calor y dependemos del visible, ¿qué pasa por la noche si el perímetro está a oscuras y el suelo sigue caliente? ¿Perdemos la detección? Pues muy buen apunte técnico. Se nota que tienes experiencia en campo. A ver, la fusión de IUS no sustituye un canal por otro, ¿vale? Trabajas tomando las inteligencias en paralelo. Entonces, por la noche, el suelo del asfalto o chapa se enfría mucho más rápido que el aire, por lo cual el canal térmico supera de inmediato ese contraste que se puede dar, ¿vale? Pero es que además, recordad que estas cámaras tienen la iluminación dual inteligente, es decir, si por lo que sea no se ve bien el canal térmico, podemos encender la luz blanca, ¿vale? Entonces, pues si por un motivo ese contraste fuera crítico a primera hora de la noche o lo que sea, pues la cámara puede activar esos LEDs, ¿vale? Además, acordaos que tiene un sensor mucho más grande de lo normal, el 1.8, con lo cual podemos seguir creando esa solución. A ver, un segundo. No sé si estáis hablando. Bueno, aquí quiero hablar. Os sigo, que me tengo una pregunta más aquí y sigo las preguntas que están puestas. Vale, dice aquí, para usar el modo de larga escala de Shinhan, ¿necesito obligatoriamente un grabador de gama alta de Dahua? Bueno, pues no, esta es la ventaja económica que tiene. Estas cámaras son standalone, es decir, el Shinhan viene medido en la propia cámara, ¿vale? Todo, el filtro de camiones, el cálculo perimetral, la temperatura, todos esos metadatos, todas esas alarmas, no necesitas, disculpa, no necesitas un grabador que sea ni de serie 5, ni de serie 6, ni nada de eso, ¿vale? Cualquier grabador os permite esta... A ver, os recomiendo siempre serie 5, ¿no? Pero no... La analítica viene en el grabador. No necesitas que el grabador sea Shinhan, ¿vale? Si por lo que sea no estoy contestando a vuestras preguntas, podéis seguir escribiendo, ¿vale? Que luego lo sigo viendo. Vale, ¿qué ventaja real me aporta a mí en la instalación que el sensor sea de 12 micras? Ah, vale, y no de 17. Vale, el tema es
que no sé si habéis visto, no lo he mencionado, pero sí que es verdad que ha bajado de 17 micrómetros a 12 micrómetros. La ventaja para ti como instalador directamente es económica, ¿vale? Al reducir el tamaño de píxel a 12 micras, disminuimos lo que llamamos el campo de división instantáneo del píxel. Entonces, cada píxel apunta a una proporción más pequeña del espacio. Entonces, en la práctica, ¿esto qué significa? Que con una lente físicamente más pequeña y económica, logramos el mismo alcance que antes lográbamos con una de 10 milímetros, que a lo mejor no existía en el mercado. Si estás poniendo una turret que solo tiene 7 milímetros, pues estabas fastidiado, ¿vale? Entonces, ahora con la de 7 sí que llegarías a esas distancias, ¿vale? O sea, es puramente económico, que ahora, eso lo que nos permite es que presentar ofertas con alcances brutales a un precio de gama de entrada, ¿vale? Entonces, voy a seguir viendo, a ver, tenemos una pregunta más. Según he entendido, hay una comunicación directa con la CRA en el ámbito de informar del evento detectado. ¿Cómo lo hace? Creo que esa parte me la he perdido. Fabio, ¿quieres contestar? Ok, bueno, normalmente nosotros como tenemos las pasarelas que para recibir los eventos, bueno, hasta el final depende de qué pasarela se está integrado con nuestra cámara térmica, entonces puede recibir los eventos como los IBS o otros eventos como de alarmas. O sea, transmite el vídeo y transmite esos metadatos de la alarma. No sé si hemos contestado a tu pregunta, si... José. Bueno, yo no veo aquí más preguntas, excepto las que me habéis hecho y esta que está como publicada en público. Si queréis, damos por finalizado el webinar. Os agradezco muchísimo vuestro tiempo y que nos acompañéis y por vuestra confianza en IBD, evidentemente. Recordad que también recibiréis la sesión grabada por si queréis luego repasar lo que sea, no os ha dado tiempo a hacer la captura de la presentación de la slide que os he dicho. Pero eso, que estamos en contacto con nosotros, tenemos stock y podemos suministraros estas cámaras y hacer vuestros proyectos en el caso que sea necesario. Y nada, pues que tengáis un bonito día y bonito fin de semana también. Nos vemos en la siguiente formación.